Casi ni siquiera me meto, pero tengo Estamos que al aire. prender de Facebook. Estamos en vivo. Ay. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar el día de hoy aquí en Crianza Consciente con Joseph Pink. Y bueno, pues muy contentas el día de hoy porque vamos a seguir platicando sobre las emociones, sobre la inteligencia emocional. Y ahora la etapa en la que vamos a ahondar es la etapa de la adolescencia, como lo podrán estar observando en este momento, con el cartel. Y bueno, pues la etapa en la que nos vamos a centrar es la de 13 a 15 años, una etapa que es muy, que tiene mucho por dónde mirar. Y bueno, pues antes de todo, pues volver a reiterar quién soy, ya, quienes ya me conocen, soy Gabriela Martínez, soy psicóloga, soy mamá y estudiosa de la crianza consciente. Y bueno, pues yo le cedo la palabra a Angeli para que se presente. Gracias. Hola, hola. No sé si ya estoy, pero creo que sí. Pues mi nombre es Ángel. Soy psicoterapeuta y doula holística, entre otras cosas. Estamos viendo aquí en esta pantalla que está el día de hoy muy rara, pero pues yo también me dedico más que nada a los recién nacidos y a las personas que están en una transición hacia una nueva vida o a una nueva muerte, no sé cómo llamarle, pero igual, yo creo que he experimentado la adolescencia, entonces ese es un punto en el que quiero hablar. Gracias, Angeli. Bueno, pues vamos a dar inicio. No sé si vamos a quitar la imagen. Sí, ahorita ya, listo. Ya, gracias. Ya estamos aquí. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio al día de hoy a a inteligencia emocional. Angeli, ¿estás ahí? Sí, aquí sigo. Ah, Aquí ya, ya. Bueno, y para dar inicio, bueno, como lo hemos hecho en otras pláticas previas, pues hacemos un repaso en el encuentro pasado. En el encuentro pasado hablamos de los niños en esta etapa ya de 9 a 12 años y bueno, pues es una etapa en la que el niño ya está en término de la niñez para empezar a la adolescencia y pues se llama pubertad. Hablamos sobre los cambios que hay también respecto a estas etapas de la vida, cambios que no solamente son cambios emocionales, sino cambios físicos y sociales. Hablamos también sobre la importancia de que el niño sepa expresarse, porque ya en este momento, bueno, en esa etapa de la vida, el niño ya tiene mayor fluidez respecto al lenguaje, el niño ya puede hablar con mayor soltura y puede entender desde otras perspectivas lo que está sucediendo. Hablamos respecto a la importancia de la autoestima, del autoconocimiento, de cómo el niño ya va generando una idea respecto a quién es, respecto a lo que hace, y eso pues se va a ir forjando conforme lo que dicen sus figuras primarias, mamá, papá o las personas que están a su alrededor. Se va forjando esa imagen de sí mismo y entonces eso va forjando lo que se denomina como la autoestima. También hablamos sobre el coeficiente intelectual, cómo el coeficiente intelectual no es suficiente para el éxito laboral, entendiendo el éxito como el desarrollo de los proyectos, de los sueños, de las metas que cada quien tenga. No es suficiente un coeficiente intelectual alto. Hablamos sobre la importancia de una inteligencia emocional precisamente para poder tener un mayor desarrollo exitoso en una vida adulta. Eh, Hablamos también sobre, bueno, pues la importancia de lo que se dice, de lo que le decimos como padres a los adolescentes, eh, específicamente respetando su forma de ser, su forma de sentir, porque muchas veces no lo entendemos y a veces pues tendemos a hablar desde otra forma, quizás entendiéndolo como una burla y evitar eso, ¿verdad? Evitar las burlas, evitar eh, palabras que pueden afectarle al desarrollo de su inteligencia emocional
Y también hablamos, por último, respecto a la importancia de que el niño esté en un contexto social, porque entre mayor experiencias sociales tenga, pues mayor inteligencia emocional se desarrollará. Así que bueno, ese sería un resumen breve, muy breve, respecto a lo que vimos. Angeli, ¿quieres comentar algo? Fíjate que yo siempre he escuchado que la palabra adolescencia significa un poco adolece, ni es niño ni es adulto. Entonces yo creo que a mí lo que me gustaría comentar es que muchas de las personas pensamos que la adolescencia es una pesadilla, pero la pesadilla no es para los padres. Yo creo que los que realmente están en transición están confundidos y el que debe de ser adulto es el padre, porque pues ellos están pasando por muchos cambios hormonales, emocionales, medio ambiente, y nosotros como adultos debemos de quitarnos eso de que, o sea, solo estamos pensando en la pesadilla que es para nosotros como padres, solo estamos pensando en la pesadilla que es como personas encargadas de cualquier adolescente, pero solo quiero que se pongan en los zapatos de un ser tan pequeño que está entre queriendo crecer, entre queriendo ser mariposa y dejando de ser oruga, o sea, todas las cosas que ese ser está pasando y cómo nosotros podemos marcar para bien o marcar para mal en su vida, solamente estando nosotros centrados en las emociones y estando en los zapatos de él en lugar de los de nosotros. O sea, por un ratito tratando de ser adultos y no hablar desde cómo me va a mí, sino desde cómo te puedo servir y cómo te puedo ayudar y cómo te puedo sostener mientras tú te puedes sostener por ti mismo. Muchas gracias, Angeli. Específicamente con lo que dices, vamos a empezar. Y qué bueno que lo tomas, yo lo retomo porque exactamente, la adolescencia es una etapa muy bella, es una etapa, yo le llamo de mucho color, ¿no? Y tú comentas precisamente sobre la oruga que se convierte en mariposa, y precisamente es esta etapa en donde el niño que ha estado en esta protección, en este resguardo, en donde el niño pues generalmente está más en casa que el adolescente, pues ya llega un momento en el que quiere salir. Una de las palabras básicas en la adolescencia es salir. El niño, la niña, pues quiere salir. ¿A dónde? A la calle, con las amigas, con los amigos, quiere compartir, quiere ir a bailar, quiere ir a acampar, quiere salir, porque esa es la palabra básica, salir. Y ahí está totalmente la mariposa, capullo que se va a convertir en mariposa. Pero bueno, también es muy importante retomar aquí lo que muchas veces hemos dicho, que como adultos no tenemos muy claro que el niño ya se va a convertir en adolescente. Y entonces una de las situaciones que hay muy frecuente es que el niño, el adolescente, eh, ya sea mamá o papá, pues no lo mira como un adolescente, lo sigue viendo como un niño. Por otro lado, eh, hay quienes también ven que, bueno, ya es adolescente, ya toma decisiones, ya es autónomo, tampoco. Entonces es un puente, realmente la adolescencia es un puente para llegar a la adultez. Y se le llama adolescencia porque, bueno, pues se busca especificar con términos adolescencia para entender que es esta etapa de cambios, no solamente emocionales y sociales, sino fisiológicos, cambios en el físico, en el cuerpo, que requieren de un apoyo, ¿sí? De adultos, que requiere que esté contextualizado, que requiere de seguridad. Entonces, retomando lo que dice Angeli, sí lo quiero contextualizar porque el adolescente muchas veces es poco entendido, esta etapa de la adolescencia. ¿Por qué? Porque nuestros adolescentes no fueron entendidos. Entonces, eh, ya pasamos por la etapa de la niñez, hablamos sobre la importancia de mirarnos, de mirar nuestro niño interior, nuestra niña interior, niño interior. Ahora es mirar nuestro adolescente interior. ¿Cómo está mi adolescente? ¿Cómo viví esa adolescencia? Que es algo que comentaba Angeli hace unos minutos. Decía, yo también fui adolescente. Todos los adultos hemos sido adolescentes, hemos sido niños, hemos sido adolescentes. Y generalmente está esta sanación con el niño interior, pero el niño interior también es el adolescente interior, es decir, no es nada más el niño pensado de cero, bueno, considerando que estamos pensando desde muy pequeño, pero vamos pensando que el niño de los
5 años a los 12 años, no, es ya mirarnos como ese adolescente también que hemos sido y rescatarlo, sanarlo. No sé qué opines tú, Angeli. Lo Angeli. siento, me perdí. Es que no encontraba el botón para desactivar el silencio. Fíjate que me encanta la adolescencia. Yo cuando fui adolescente como que no sentí que era adolescente, yo como que me sentí adulta. Entonces yo creo que es esa etapa donde quieres ser tratada como una adulta y la gente te ve como una niña, ¿verdad? Me acuerdo cuando fui al hospital para tener a mi primera hija. Hola, ¿cómo estás? Hablando de adolescentes, ya casi. Y me dice el doctor, oh, qué chiquita estás. Y yo, ¿qué le pasa? Soy toda una mujer, ¿no? Y tenía 17 años, entonces, pues claro, por supuesto que era una niña teniendo otra niña, pero yo me sentía totalmente adulta y quería ser tratada como adulta. Entonces, cada vez que, pues, era desde mi punto de vista una adulta, pero en un cuerpo tan pequeño, en un cuerpo de una niña que pues el mundo que me observaba como esa niña y ahora si pienso en todas las cosas que hice y decía y actuaba, pues realmente era una niña solamente con la diferencia de que esta niña ya era una mamá. Gracias, Angeli, por compartir tu experiencia. Bueno, pues esto es importante. Ella, Angeli, pues nos está diciendo que ella ya era una niña, teniendo niña. Entonces, eso cambia, ¿verdad? La experiencia de cada persona, cambia tu experiencia de vida. Y además, teniendo una niña, es decir, teniendo un cambio tan importante como es ser mamá y viviendo a su vez los cambios fisiológicos, los cambios emocionales, sociales como adolescente. Entonces, bueno, seguramente pues ahí hubo un proceso importante para ti respecto a ser niña mamá. No te escuchamos. Ni siquiera sabía lo que era la inteligencia emocional, pero sí te puedo decir que no había nada de inteligencia emocional dentro de mí en esos tiempos. Sí, específicamente como dices, no es un término que nos los enseñen en la escuela. Cuando lo hemos platicado, sería muy positivo que la inteligencia emocional se nos enseñe en la escuela. Muy positivo que se hable de las emociones desde muy pequeño, como lo hemos platicado, y hacernos amigos de las emociones, porque no, porque las vemos como, son buenas o malas, las emociones son emociones y hay que amigarnos con las emociones, conocer las emociones de tal manera que si viene el miedo, ya sé qué significa el miedo, si viene la tristeza, ya sé qué significa, y es lo que hemos estado hablando respecto a las emociones. Así que esto que tú nos comentas, bueno, es importante porque tú tuviste que ser autónoma, tomar decisiones, pues antes de tiempo. ¿Y qué implica todo esto, verdad? ¿Qué implica? Pues implica un trabajo, un desarrollo personal en donde posiblemente el adolescente se tuvo que dejar a un lado para convertirte en la mamá, ¿no? La mamá adolescente, sí, pero esa parte del adolescente que está buscando esa búsqueda para ir a dónde, a su oriente, su rumbo. El adolescente, reiterando esta parte que habíamos dicho, el adolescente está en un capullo, digo, primero está el niño en el capullo y el adolescente empieza a salir. ¿Qué pasa cuando quiere salir? Cuando sus alas se empiezan a extender, bueno, pasa que puede tener miedo de volar, puede tener miedo de mirar un mundo muy grande, empiezan a llegar los miedos y el miedo sobre todo al rechazo, a que me rechacen por mostrar quién soy, por mostrar lo que pienso, por hablar, por decir lo que realmente siento, porque muchas veces pues ocultamos, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice mamá, dice papá, y entonces ahí nos mantenemos en esa línea. Entonces el adolescente tiene miedo de expresarse. ¿Qué puede suceder con un adolescente que tiene miedo de expresarse? Pues puede suceder que vuelva hacia adentro y entonces vuelve a ese capullo, a la protección de mamá y papá, y si mamá y papá siguen viendo al adolescente como el niño, como les decía, bueno, entonces el adolescente va
a regresar a esa etapa y no va a estar viviendo lo que tendría que estar viviendo para salir, para manifestarse ante el mundo. ¿Qué puede también pasar si el adolescente tiene miedo, pero además no tiene un contexto emocional fortalecido, considerando el ambiente en casa, mamá, papá, la familia, y si la familia no está fortalecida, entonces el adolescente no va a ir con mamá y papá, y entonces ese miedo va a generar angustia y tristeza y ansiedad y otras emociones que se van a ir derivando, y entonces en esta etapa es muy común que los adolescentes recurran a las drogas, a sustancias psicoactivas que les va a permitir soltar ese miedo a través de sustancias, lo cual pues no es nada recomendable porque eso puede generar a la larga adicciones. Es una etapa también delicada por lo mismo, porque el adolescente al hablar lo que realmente siente, lo que ha vivido como experiencias posiblemente traumáticas, pues va a buscar una contención, y si esa contención no está en casa y tampoco está con los amigos porque no ha logrado una fortaleza social en donde haya el amigo o la amiga que contiene, entonces se va a ir hacia ese otro camino. Entonces, por eso es importante también mirar que, bueno, todavía en esta etapa, los de 13 a 15 años, los niños adolescentes no tienen la corteza prefrontal, no la tienen totalmente desarrollada, por lo tanto, esta parte de tomar decisiones no, no lo tienen tan claro, ¿sí? Es importante ahondar en esto porque, como acabas de decir tú, Angeli, pues tú tenías 15 años, entonces todavía la corteza prefrontal, hablando ya más neurológicamente, no estaba completamente desarrollada. Esto pasa también muchas veces cuando además pues el adolescente empieza actividad sexual y pues a veces por la información se les dice ponte preservativos, cuida mucho que no te vayas a, es- a estas, a las relaciones sexuales sin protección, sin cuidado, y no me refiero específicamente al embarazo, sino me refiero también a las enfermedades de transmisión sexual. Se les dicen a los adolescentes que no, que se cuiden, que se protejan, pero bueno, esa parte del cerebro en donde eh, es como un interruptor, en donde se prende o se apaga cuando se necesita tomar decisiones. Entonces, específicamente en ese punto todavía no está totalmente desarrollado. Como dices tú, Angeli, bueno, no se nos dice esto se va sabiendo después que es lo mejor que se sepa antes, que el niño, el adolescente vaya conociendo esto de su cuerpo y no solo de sí mismo, sino de los que le rodean. No sé si quieras comentar algo. Fíjate que ahorita que estabas comentando esto de que el niño busca irse a las drogas para complacer, ahorita Shalom nos estaba diciendo que dice, hoy entiendo que cubrí necesidades de amor queriendo tener un hijo. Bueno, realmente no lo hice conscientemente. Y eso fue que no fui la mamá que mis hijos hubieran esperado. Entonces, quizá haya hombres que lo buscan con adicciones, pero quizás haya mujeres que lo buscan con tener un novio, con tener aunque sean 15, aunque sean 14, esas necesidades afectivas no son tan normales, a lo mejor en drogas, alcohol, a lo mejor no está tanto al alcance, pero con sexo y buscando de a través de ese sexo cubrir amor. Y claro, para el hombre o para el chico solamente va a ser sexo, pero la mujer está involucrando todo. Y pues a consecuencia de entregarte buscando amor, pues vienen los hijos o piensas que con un hijo ya te vas a sentir bien porque vas a tener una familia y en realidad pues resulta que no estás lista para tener una familia y como dice Chalom, yo creo que ella es una excelente madre, pero ella se siente que por haber sido tan joven no tenía la experiencia o madurez para haber sido una mamá diferente con sus hijos y lo siento totalmente de acuerdo. Cuando quieres llenar esa emoción teniendo un hijo, pues no tienes la capacidad emocional a la vez para ser madura con ese hijo y darle un amor sano a tu hijo. Entonces es como una cadena de querer llenar algo y en lugar de llenarlo,
creas más vacío y más culpa. Sí, muchas gracias, Angeli. Y bueno, Shalom, qué gusto que estés por aquí escuchándonos. No sé si hay alguien más que nos esté escuchando, Angeli, para... No te escuchamos. También está alguien que se llama Arturo y nos dice buenas tardes, hermosas abrazos de luz. Bueno, Y, muchas gracias, Arturo. y también Shalom hace otro comentario. Dice, yo tuve mi primer hijo a los 17 años. A veces sentí que me perdí etapas y traté de recuperarlas, pero creo que eso ya no es posible. Dice, eso que mencionas es cierto. Leyendo el libro de la inteligencia emocional, aprendí que no estamos preparados emocionalmente, no hay madurez porque la corteza aún no está en su madurez. Entendí que aproximadamente, ya me perdí, a los 35 años esa parte del cerebro logra su madurez. Ahora entiendo que esa puede ser la edad en la que la adecuada para tener un hijo, puesto que se puede tomar decisiones diferentes. Virginia nos comenta, hola, yo disfruté mucho mi adolescencia, pero ahora entiendo que pasé por momentos de depresión por el medio ambiente de mi familia y no lo sabía. Solo recuerdo que escondía esa parte de no hablar de cómo me sentía. Uh-huh. Gracias, Angeli. Bueno, pues gracias, Virginia, también por estar aquí con nosotras. Y Shalom, pues también gracias por tu participación, específicamente retomando lo que estás diciendo del vacío. Eso es lo que queremos compartirles. Por eso les hemos preparado estos encuentros breves, pero sí encuentros para hacer más consciente la importancia del estar. Sabemos que si estamos aquí es porque estamos conscientes de la crianza, de la importancia de cuidar nuestras palabras, de cuidar nuestros actos, de cuidar a nuestros niños interiores y de cuidar a nuestros adolescentes interiores. Como dice Shalom, pues ella ya tiene un trabajo interior que le ha permitido mirar lo que pues en su historia de vida sucedió, y Virginia dice que también le ha permitido, bueno, puede estar mirando ahora lo que también pudo haber sucedido cuando guardó, cuando ocultó. Habíamos dicho en otros encuentros que la diferencia entre expresar sería reprimir. El niño ya entiende que mejor reprime, porque si expreso, pues puedo tener una consecuencia que no es la más saludable en ese momento. Y si la mamá o el papá reprimen las emociones, eso es lo que aprende el niño, en específico Virginia, cuando tú dices de tu tristeza, tú aprendiste que lo idóneo era guardar la tristeza porque ya sea mamá, ya sea papá o una figura primaria, lo hacía. Entonces guardas la tristeza. Con respecto a lo que dices tú, Shalom, sí quisiera enfatizar esto respecto a la familia. Una familia donde se expresen adecuadamente, una familia donde haya comunicación, pues lo más probable es que el adolescente tenga la facilidad para expresar y para decir sin ningún miedo quién es, para expresar con seguridad sus ideas diferentes, porque bueno, el adolescente también viene a cambiar, viene a modificar y tiene ideas diferentes. Entonces es importante entender que los cambios también son positivos, y muchas veces eso tampoco se ve de la mejor manera. Si estamos aquí es porque estamos interesadas en hacer cambios respecto a nosotros mismos y hacer cambios respecto a los que nos siguen, sean nuestros hijos, sean los sobrinos, sean los pequeños que estén y que estén necesitando en este momento de esas palabras, de esas muestras de cariño, y cómo pues a través de las emociones. Por eso las emociones son tan... con tanta, tienen tanto color, digamos, las emociones, ¿no? Estamos pensando en, como lo pensamos en algún momento con Shalom, en intensamente, ¿no? Tantos colores, ahí están los colores. Y cuando el adolescente sale, pues ya están esos colores, pero ya plasmados en las alas. Y si lo vemos simbólicamente, pues así es lo que tendría que ser. Pero ¿qué está pasando actualmente? La realidad es que no sucede así. Buscamos llenar esos vacíos, como bien tú lo dices, Shalom, buscamos llenar esos vacíos, sea a partir de irnos a otros lugares, ¿no?
buscamos llenar. Y eso es de una manera no tan dañina, porque sí también es importante mirar que, bueno, tuviste un hijo a tus 17 años, todavía adolescente, pero bueno, un hijo también siempre va a ser ese regalo, ¿verdad? Del universo. Pero ¿qué pasa a diferencia con las drogas? Entonces, claro, hay de formas a formas. Entender, sí, como dices, que no estabas preparada, definitivamente no. Por eso existen etapas para que podamos concebir como mujeres. Por eso existe eh, un desarrollo socioemocional, socioafectivo, que nos va a permitir entender el mundo de una manera. Sin embargo, bueno, qué mejor que la gran noticia para los que todavía no lo sepan, es que podemos sanar nuestro adolescente interior y podemos sanar nuestro niño interior. Y por eso estamos también aquí, para sanar lo que no se pudo sanar en su momento. Y como decía Angeli, pues no lo sabía, yo no sabía su inteligencia emocional. Pues precisamente por eso también son estos encuentros, porque pues se le da mayor prioridad al raciocinio y menos prioridad a las emociones. Y las emociones son las que nos guían, las emociones son las que nos van a hablar, porque si nos hacemos amigos de las emociones y hay esa tristeza que hablaba Virginia, ¿qué hay detrás de la tristeza? La tristeza nos puede decir, es momento de pedir ayuda. El enojo nos va a decir, es momento de poner límites. Cada emoción, dependiendo del contexto, dependiendo de la frecuencia, dependiendo de, de su entorno, nos va a hablar, nos va a decir algo. No sé si quieras decir algo, Angeli. Me gustaría preguntarte, pues si ya alguien ahorita, bueno, como nosotras ya, ¿verdad? Tuvimos nuestra adolescencia ya pasó, la de nuestros hijos ya pasó, pero si alguien tiene en este momento un hijo adolescente entre 13 y 15 años que siente que lo está observando de una forma, creciendo de una forma no emocionalmente estable, quizá con mucha ira, quizá con depresión, quizá con todo esto que nosotras ya expresamos que sufrimos durante ese tiempo, ¿cuál es la mejor forma o cuál es, como padre, cuál es el mejor método para acercarte a tu hijo y que tu hijo pueda abrir su corazón y decirte, me siento así? O sea, de la verdad, ¿no? ¿Cómo me siento? Porque tendemos a decir, me siento bien, no te preocupes, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Entonces, como un padre o una madre, ¿cómo se podría acercar a ese adolescente que está observando una conducta, pues quizás no amorosa con él mismo o quizás no amorosa con el mundo? Sí, bueno, de entrada lo que acabas de decir, acercarse, tiene que ver con querer hacerlo, ¿verdad? Quiero acercarme a mi hija, a mi hijo, y no lo he hecho por alguna razón. Bueno, ahora es tiempo y es momento de hacerlo, todavía están a tiempo de hacerlo. ¿Y cómo? Bueno, lo primero que les recomendaría es contactar con el adolescente interior. ¿Cómo? Pues cerrando los ojos y recordarse como adolescentes. También fui adolescente. ¿Cómo está mi adolescente? Si mi adolescente está triste, ¿por qué está triste? Solamente con el hecho de recordarse como adolescentes, eso va a cambiar la empatía con sus hijos adolescentes. Eso en primera instancia. En segunda instancia, entender que ellos están en un puente, en una transición. Y en esa transición hay muchas emociones porque además el cuerpo está cambiando. Ya no es la niña que pues su cuerpo le permite hacer actividades de ciertas formas, o el niño también. Ahora la niña, y lo comentábamos en el encuentro pasado, ya tiene el niño o la niña, ya tienen humores diferentes, ya huele su sudor, por ejemplo. Eso en la pubertad. Ya empezando la adolescencia, pues ya empieza a aparecer vello púbico, empieza a aparecer vello en las axilas, y eso genera incomodidad también, genera vergüenza, hay mucha vergüenza en los adolescentes. Ese me escondo, porque también no hay esa sensación de sentirse parte, porque se sienten diferentes. Me escondo porque pienso que lo que me está pasando a mí no le pasa a nadie más, cuando en realidad les está pasando a todos sus amigos, compañeros al mismo tiempo,
diferente forma, pero les está pasando o les va a pasar. A la niña le empieza el desarrollo de los senos, ya tiene también, puede ser que sí, puede ser que no, pero si lo vemos desde un desarrollo biológico, ya tiene la menstruación. Entonces, todo esto va generando cambios también en toda la parte de cómo ve el mundo. Si el adulto se acerca, nada más para escuchar, sin juzgar, sin creer que se tiene la razón, porque la razón no mira con el corazón. Si contactamos con nuestro adolescente, lo reitero, entonces vamos a estar contactando eh, con nuestro adolescente hijo, hija. Eso por un lado. Por otro lado también es observar. Observo que a mi hijo le encanta escalar. Entonces, si le gusta escalar, ahora yo quiero ponerme a ver un programa de escalar con él, o me siento nada más al lado, eh, en donde si está viendo un programa, me siento y eso va a ser un cambio con la adolescente o con el adolescente, porque está aquí mi mamá o mi papá, cuando siempre está con prisa o cuando no se ha mostrado interesado en lo que yo hago, es observar, observen a sus hijos, qué pueden hacer de diferente. Pequeñas acciones generan grandes cambios. Y también algo muy importante que sí me gustaría resaltar es que en esta etapa los niños y niñas pueden ser muy artísticos. El arte es una forma muy positiva de cambiar las emociones que han estado ahí guardadas durante tanto tiempo. Se pueden proyectar. Si hay esa tristeza que nos comentaba Virginia, por ejemplo, pues entonces en este tiempo de adolescencia, si el niño o la niña pintan, pues puede pintar esa tristeza y entonces la saca. Es importante que no se guarde, porque toda tristeza, toda emoción guardada se queda en el cuerpo y la memoria tiene, perdón, y el cuerpo tiene memoria. Y al tener memoria, conforme va pasando el tiempo, ya en la adultez se va a ir gestando un dolor, una situación, un accidente, algo que nos diga, ahí está la emoción de la cual no te hiciste cargo. También es importante mirar en estas recomendaciones que nos pide Angeli, mirar que el niño o niña todavía no es un adulto y además está en la adolescencia primaria, inicial. Entonces, es un niño todavía que se está convirtiendo en un adolescente, es un niño que tiene miedos, que tiene inseguridades, que su autoestima todavía no está totalmente fortalecida. Entender esto, comprenderlo, va a ayudar también para empatizar, porque todo comienza también desde la empatía. Me miro en ti, me reconozco en ti. Yo soy tú y tú eres yo. Y en ese momento vienen los cambios también. Esto también lo quiero reiterar, es de paso a paso, no es de un día para el otro. Todo tiene sus pasos y también miremos nuestro ejemplo, lo reiteramos, en algún momento decíamos, bueno, si yo le voy a pedir algo a mi hijo, primero miro si yo lo estoy haciendo, ¿cómo le puedo pedir algo si yo no lo estoy haciendo? Y ese ejemplo que es muy conocido de, bueno, le pido a mi hijo que deje de fumar, pero yo no lo hago, entonces ser congruentes, procurar ser lo más congruentes con nosotros mismos. Y saber que en esta etapa sí se requiere mucho del apoyo de los padres, porque yo he escuchado, ya sea en consulta o con compañeros, amigos, que se tiene esta idea, bueno, ya es un adolescente, ya puede solo. Solo sí, algunas habilidades, pero solo no en otras. Entonces, también entender qué está pasando a nivel emocional, a nivel social, a nivel fisiológico, puede ayudar mucho para empatizar. No sé si quedó claro, Angeli, o tengas algo más que reiterar. No, quedó muy, muy claro. Una de las cosas que dijiste me llena de la congruencia, ¿verdad? En cualquier etapa de nuestra vida y en cualquier acción, en cualquier, o sea, ya sea a nivel laboral,
como pareja, como madre, como hija, como lo que sea, la congruencia viene a respaldarnos porque nosotros creemos o yo creo que un hijo hace lo que no dices más rápido que lo que dices. O sea, a lo que dices te escucha un 10% y a lo que haces te observa paso por paso. A mí se me había olvidado como esa etapa, pero ahora que tengo un sobrino de 3 años, cada cosa que hago, él la hace atrás de mí, entonces tengo que ser tan cuidadosa con el ejemplo que le estoy dando, porque si me ocurre hacer algo loco como lo normal en mí, o sea, mientras estoy rodeada de adultos, puedo hacer lo que sea y no hay consecuencias porque ellos, aunque sea por vergüenza, no van a hacer lo que estoy haciendo. Pero mi sobrino de 3 años, o sea, es una esponja que cada cosa que hago, él hace inmediatamente y los adolescentes son así, o sea, eh, es como darles herramientas para limpia tu cuarto, tú no limpiaste el tuyo. Lava los trastes, tú no lavas los tuyos. O sea, es como darle esa herramienta a nutrir esa forma negativa, ¿verdad? Cuando no somos congruentes con los que estamos haciendo o diciendo. Sí, es muy cierto esto que dices, Angeli, porque a veces no ponemos esos límites con nosotros mismos. Entonces, ¿cómo quiero ponerle límites a mi hija o hijo adolescente si yo misma no tengo esos límites conmigo misma? Entonces, por eso este trabajo, ser mamá o papá, lo hemos platicado, es una grandísima responsabilidad, porque es constantemente, como dices tú, mirarse. Si este pequeño que me dices, tu nieto está haciendo algo, pues tú te miras. Eh, son espejos, nuestros hijos son espejos. Y entonces, cuando algo sucede con el adolescente o la adolescente, también es conveniente mirarnos, ¿Tú crees, mirarse. perdón, tú crees que si un adolescente está pasando ya sea por rabia o ya sea por por depresión sin satanizar ninguna de esas emociones, quizás está solamente precisamente siendo el espejo de los padres, de alguno de los padres? Bueno, esto es importante. El espejo de padres generalmente es niñez y cuando es totalmente espejo es de los 0 a los 10 años, totalmente espejo, bueno, de acuerdo a la teoría sistémica. Ya a los 11 años, 12 años, que ya es más pubertad, ya inicio a la adolescencia, ya el niño ya empieza a mostrarse de acuerdo a lo que trae y recordando también, me parece, lo hemos dicho, no solamente estamos hablando sobre la parte de historia de vida mamá, papá, sino también hablamos de un transgeneracional. Hay un linaje, hay quienes nos preceden, hay abuelos, hay tíos, hay varias personas que están atrás de nosotros, que a veces olvidamos y que gracias a ellos somos quienes somos y estamos aquí. Entonces, cuando un niño presenta, un niño o niña adolescente empieza a presentar cuadros de depresión o de ansiedad o algún cuadro que ya no es saludable, pues sí se tiene que mirar el Oh, contexto. ¿Quieres decir algo? Gaby, sí, alguien hizo una pregunta, permíteme, déjame entrar ahí a esa pregunta. Pregunta Tonalí, ay, qué bonito nombre. ¿A qué edad se puede hablar a nuestros niños de las adicciones? Gracias. Tonali, hola, buenas tardes. Gracias por tu pregunta. Bueno, adicción por sí misma eh, se puede hablar incluso desde los niños ya más grandecitos, es decir, 9, 10 años, ya un niño de 9, 10 años puede entender lo que es una adicción. La palabra entenderlo, claro, de acuerdo a su forma de entender, porque sí es importante entender que, como lo acabamos de decir, la corteza prefrontal no está totalmente desarrollada en un adolescente, mucho menos en un niño, cuando estamos hablando de decisiones. Entonces, eh, también es importante entender que pues el cerebro se sigue desarrollando y más en la etapa de niños, de niñez. Cuando nosotros le explicamos algo a un niño, pues hay que entenderlo también desde dónde lo estamos evaluando o comentando. Si es eh, entender que al niño generalmente no nos va a entender a largo plazo, por ejemplo. Entonces, decírselo en el presente. Así, por ejemplo. Entonces, actualmente, ¿por qué digo que a esta edad
ya sería conveniente. Actualmente ya hay adicciones de niños pequeños hacia el televisor, por ejemplo, hacia los videojuegos, hacia pues la parte de la tecnología. Esto es algo que está sucediendo actualmente, cuando antes no existía, porque bueno, no teníamos tanto arraigo a la tecnología y no estábamos con esta necesidad, porque es una necesidad que ya se creó, ya es una necesidad. Ya no podemos estar sin el celular, de hecho es lo que comentábamos al inicio, Angeli y yo estábamos platicando sobre eso. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Pues explicar. Adicción en sí, la palabra adicción, si lo separamos, adicción tiene que ver con lo no dicho, lo que no digo. Y generalmente la tele o el videojuego, específicamente si estamos hablando de niños, porque también, bueno, hay adolescentes que están mucho en los videojuegos, están llenando un vacío. Estábamos hablando sobre un vacío hace poquito. Ese vacío que está representando. Entonces, antes de hablar con el niño, yo recomendaría primero observar. Primero, si eso está sucediendo, una adicción, sea respecto a eso u otra situación, entonces mirar qué es lo que puede estar faltando, qué hace falta, qué está llenando la televisión, qué está llenando el videojuego. Y una vez que ya hay esa observación, entonces sí, empezar a platicar, pero no desde un reproche, ni mucho menos, al contrario, sentarnos ahí, mirar el videojuego, empezar a poner límites, la disciplina es importante, empezar a poner límites, te dejo este tiempo y quizás otro tiempo yo estoy aquí contigo para mirar lo que estás mirando, porque sí es necesario un filtro, hay mucho que hay que tener cuidado en el internet, en los videojuegos, porque existe algo que se llama aprendizaje social. El aprendizaje social es lo que vamos a imitar, es un aprendizaje por imitación. Digamos, el pequeño de 3 años que nos comentas, Angeli, te imita, pero eso es porque su edad, pero en el aprendizaje social, el niño ya más grande no es porque esté en esa edad, sino porque va a imitar lo que parece que es conveniente o más conveniente. Entonces, hablar de adicciones hay que hablar también en un contexto. Hay adicciones que tienen que ver con los videojuegos, sí, o con la televisión, o con la tecnología, que incluso ya existen especialistas en adicciones respecto a la tecnología, pero también hay adicciones respecto al consumo, que esto sí se va a generar más en una etapa adolescente más probablemente. Entonces, cuidar mucho, observar. Yo recomendaría mucho la observación antes de actuar, mucho la observación, mucho la empatía, entender qué es lo que está pasando y si algo está pasando, también tiene que ver conmigo, aunque no es al 100%, como decíamos en este momento. Si el niño ya tiene más de 10 años, ya no es al 100% conmigo, pero sí tiene que ver conmigo, porque estamos en un sistema. Una familia es un sistema y al ser un sistema mueve, es decir, hay elementos que se mueven como si fuera un collar, digamos. Entonces, si tomo una pieza, va a mover a todo el collar. Si me observo y observo que hay un vacío, también lo que recomendaría es, sin juzgarse, amorosamente, qué estoy haciendo mal. Tendemos mucho, y sobre todo las mujeres, a estar en esta parte de soy una mala mamá, lo estoy haciendo mal, a culpabilizarnos, pero no es porque nosotras lo estemos haciendo, sino porque ya viene un linaje femenino que hizo eso, porque a la mujer se le pide mucho, se le pide mucho. Entonces también lo quiero reiterar porque la niña adolescente se va a estar fijando muchísimo en las imágenes, en la artista favorita, en la artista de moda. Cuidemos mucho también eso. ¿Con quién se está identificando mi hija o mi hijo? Porque entonces va a haber ese aprendizaje social, va a empezar a imitar. Pero qué mejor que imite a figuras que le generen un desarrollo, un crecimiento, a que imite a figuras que le van a generar todo lo contrario. Cuidemos mucho lo que están viendo, lo que están escuchando. No necesariamente, y esto también es muy importante, no necesariamente estar ahí como checando, como evaluando, digamos. No, porque también el adolescente necesita mucho el espacio, necesita su espacio para poder empezar a abrir sus alitas, como decíamos así, como simbólicamente estas alitas, empezar a abrirlas, necesita ese espacio. Si no tiene espacio, va a pasar lo contrario. O sea, el niño se va a regresar y el adulto va a quedar con alitas truncadas.
Entonces, lo ideal es darle su espacio para poder hablar. Y si quiere llorar y quiere estar en su cuarto, déjenlo ahí, dejémoslo ahí en su cuarto, que llore, que se exprese, que saque, que escriba, que vaya con sus amigos, sí, pero cuidemos también de una manera más suave quiénes son sus amigos, a qué se dedican sus amigos, sí es importante, porque recordemos este dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Específicamente, si el niño adolescente está mirando a una figura que consume drogas, por ejemplo, pues muy probablemente va a buscar pues saber de qué se trata. Pero si tiene un criterio respecto a la droga, pues no va a entrar, porque el criterio va a haberse generado conforme a su historia de vida. Si no tiene ese criterio, va a entrar de lleno a las drogas, y eso lo veo mucho en consultorio. Entonces, eso sería mi respuesta. No sé si ya me amplié demasiado y ya casi son la hora. Pero todavía tenemos otra pregunta, así es que me encantaría leerte este comentario y esta pregunta. Shalom dice que las adicciones también pueden ser el azúcar. Y la pregunta es de Tonalí. Dice, de acuerdo a la educación y costumbres de la familia, la mayoría imponen una religión. ¿Qué tan sano es llevar a cabo estas prácticas? Gracias. Gracias. Nada más antes, me decías de Shalom que también puede ser al azúcar, ¿decías? Ajá, sí. Ah, sí, Que claro, las las adicciones adicciones también puede ser la azúcar. puede ser al azúcar y también simbólicamente hablando, sí, claro. Eh, las adicciones pueden ser a diferentes situaciones, incluso puede haber adicción a la lectura. Eh, hay que mirar, ¿verdad? Hasta dónde es tan conveniente si hablamos sobre la lectura, ¿no? Porque podríamos decir, ah, bueno, es a la lectura y le está generando conocimiento, sí, pero ¿hasta dónde? Porque un niño, un adolescente en específico que se esté nada más metiendo a leerle, a leerle, a leer, y a leer, ¿y dónde queda la parte social? Entonces hay algo que también nos está diciendo ese adolescente. Ahora, si está consumiendo mucho azúcar, 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 ¿qué está pidiendo? Pues necesito azúcar, necesito dulce, cariño de la vida. Entonces, bueno, pues ahí nada más como un comentario. Y la parte de, gracias Shalom, y la parte, la de Tonali, donde dice, habla sobre la religión y sobre estas prácticas, bueno, la religión lo que hace en un niño es generar también una concepción sobre lo no visible, sobre pues, situaciones que hay que a veces no tienen una respuesta tan racional, digamos, y bueno, hay de religiones a religiones. Aquí, pues más allá de ahondar respecto a estas religiones, pues qué tan recomendable es o no recomendable, pues en realidad el niño, pensando en el adolescente que ya es adolescente, va a haber tenido un encuadre religioso en la adolescencia. Si se le permite abrir sus alas, el niño va a decir, no estoy de acuerdo con esta religión, sí estoy de acuerdo, continúo con la religión, si es que se le permite. ¿Qué tan conveniente es mostrarle que existen religiones? Bueno, pues eso también puede ser positivo o no, porque hay religiones que sí generan un desarrollo y hay otras que no. Hay religiones en sí que, que generan fanatismo. Entonces, aquí no podría yo dar mi punto de vista porque esto se podría generar desde una ya más subjetivo, pero hablando del adolescente, lo conveniente aquí es que se le permita hablar y escucharlo sin juzgarlo, porque puede ser que diga, no estoy de acuerdo y ya no voy a ir a misa, por ejemplo, ¿verdad? Ya no voy a ir a misa porque en este momento siento que yo no, pues no comparto su ideología. Puede venir el juzgar de la familia, ¿sí? Puede venir este juzgar de, ah, entonces, lo que sea, ¿no? Entonces, cuidar mucho eso, escucharlo. Yo recomendaría mucho, uno, escuchar a los hijos en esta etapa, mucho escucharlos. Y escuchar activamente, no es oír. Oír no es escuchar. Escuchar es con todos nuestros sentidos, poniendo total atención, atención plena. Hablar con ellos, escucharlos, comunicarnos con ellos, tener tiempo con ellos, tiempo juntos. Quizás ellos ya están tan desapegados o quieren ese desapego que de repente ya no haya tiempo con los padres. Entonces, buscar ese tiempo con ellos es importante, sea el tiempo que ustedes busquen. Algo que recomendaría sí y mucho es el arte. Busquen que sus hijos realicen algo respecto al arte.
sea pintura, sea música, sea fotografía, el arte va a permitir sacar, sacar esas emociones que puede ser que no tengan de manera inconsciente claras. En el inconsciente hay mucho que está ahí. Yo siempre lo miro como un océano. A propósito del océano que estamos mirando ahí con Angeli, estamos viendo, el consciente sería lo que estamos viendo, que lo vemos muy bonito, muy hermoso. Ese es el consciente, lo que estamos mirando y sabemos que está ahí. Pero ya el inconsciente es lo que está hasta abajo, estos animales que están abajo y que ni sabemos que existen, animales acuáticos y que generan tanta eh, pues, posibilidad de películas porque a veces son medio monstruosos, ¿no? Así es el inconsciente, entonces tenemos emociones que se van hasta abajo, hay otras que no están tan abajo. Qué mejor que el arte nos permita sacarlas y además proyectarlas hacia algo tan positivo que el niño o la niña adolescente se va a sentir tan seguro de sí mismo que va a fortalecer su autoestima y la auto es una autoestima fortalecida le va a permitir tener un mayor desarrollo social y por lo tanto una inteligencia emocional más fortalecida. Gracias. Sería esa mi respuesta. Tenemos otra pregunta. Berta nos comenta, ay, perdón, me moví la pregunta, discúlpenme, déjenla encuentro. Aquí dice, la adicción más grande que tenemos en los adolescentes hoy son los medios tecnológicos y chat, y esto se está incrementando con la escuela en línea. Sí, Berta, tienes toda la razón. Hay que tener mucho cuidado y bueno, alguna vez me parece estábamos platicando respecto a esto, eh, que en este momento es una necesidad creada. Los niños están yendo a la escuela de manera virtual, tienen mayor contacto con la computadora. ¿Qué es lo que podemos hacer? Si los hijos lo permiten, claro, es buscar espacio, ese espacio que vamos a tener de tiempo juntos con ellos es fuera de casa. Fuera de casa, vámonos bueno, aquí en México, por ejemplo, a la Marquesa, ¿no? Vámonos a un parque, me refiero, vámonos a un parque, vámonos a tocar la naturaleza, a tocar los árboles. Muy recomendable contacto con la naturaleza para no desarraigarnos, para no descentrarnos, para que el adolescente no se vaya a otros lugares y se esconda. Recordando esto que decía Virginia, me escondo. La adicción a los videojuegos es una forma que también se permite el esconder. ¿Esconder qué? Bueno, eso ya tendría que ver de acuerdo a un contexto. No permitamos que la tecnología ahora que está entrando tanto a nuestras vidas y que también está siendo más fluida y más confortable la vida, se convierta en un perjuicio. No lo permitamos, tenemos el control también respecto a ello, pero recordando todo mediante la observación, el amor y la empatía hacia nuestros seres más queridos. No sé si así se conteste la pregunta, Angeli. Yo creo que sí. Fíjate que vamos a dejar muchas cosas en el aire. A mí me hubiera gustado que pudiéramos hablar de cuando los papás son muy exitosos, cómo se siente un adolescente. O sea, siempre hay eso de no voy a llenar los zapatos de papá. Y lo quiero comentar porque yo me he llenado con muchos títulos y creo que en el fondo cuando trabajo en mí es porque siempre he visto a mi papá como mi ídolo más grande y quería llegar a la cantidad de diplomados y maestrías y doctorados que él tiene. O sea, cuando volteé y me observé, yo creo que toda la vida he querido llenar los zapatos de mi hermano, que era excelente en la escuela, director de todos los clubs, excelente en fútbol, y mi hermana con un cerebro maravilloso, con la chica mejor portada, más bonita, rubia de ojos azules. Entonces, en la adolescencia me pesó mucho eso, el tener dos hermanos tan buenos para todo y un papá excelente con una educación muy elevada. Entonces, cuando estás en esa etapa de querer, que sientes que no, o sea, no hay cosa que puedas hacer para ser tan brillante como los demás. Ese es uno de los temas que yo creo que vamos a dejar para el otro viernes, porque realmente me encantaría, es que sí en la adolescencia, ahorita obviamente ya no es nada que me moleste, los admiro muchísimo y los amo, pero en la adolescencia sí hice muchas cosas por complacer, por complacer. ¿Por qué? Porque no me sentía suficiente. No me sentía que, yo nunca me sentí tan lista como ellos, nunca me sentí tan brillante como ellos, nunca tuve tantos diplomas y tantas medallas como ellos. O sea,
si te fijas en las casas hay como del hijo, cuántos diplomas de la hija, cuántos, y así como su departamento, el mío era el más vacío. Entonces, me gustaría tocar ese tema, pero yo creo que ya va a ser para el viernes que sigue. Sí, Angeli, gracias. Bueno, sí, lo podemos ya profundizar en el siguiente encuentro. Sin embargo, sí me gustaría decir que en esta etapa de los 13 a los 15 años, el niño se empieza a dar cuenta que mamá y papá son dos seres humanos, con errores también, y que bueno, eso hace que ya no haya tanto este espejeo respecto a mamá o papá superhéroe. En el caso de las niñas, pues sí, es mucho papá superhéroe, y en el caso de los niños, mamá superheroína. Entonces, cuando no sucede es porque algo sucedió en la niñez que no permitió que se generara esta visión. Y sí es importante mirarlo porque a veces seguimos mirando a los padres, aún en estas edades posiblemente, en donde el padre, la mamá o el papá siga fungiendo como el superhéroe o la superheroína. Eh, y por otro lado, si, esta necesidad de reconocimiento, esto lo tenemos como seres humanos. Es esa necesidad de que me reconozcan, de que me miren, aquí estoy. ¿Qué pasa en un sistema? Se tendría que también mirar. A veces el número de hijo que nos corresponde, pues puede afectar también. No sé, Angeli, pero por ejemplo, si el hijo está en medio, pues generalmente como sándwich, ¿no? Le llaman el sándwich coloquialmente, del medio no se ve, entonces el del medio siempre está haciendo esfuerzo para, aquí estoy, véanme, por favor. Y a contrario del mayor o el menor, porque son los sándwiches, digamos, si los panes, ¿no? Digamos, entonces sí los ven. Entonces se tendría que ver también un contexto, pero qué mejor que, como dice Angeli, me dices, ¿no? Yo ya detecté que esto sucedió y sanarlo. Eh, sí, importante, como tú lo dices, podemos iniciar de ahí el siguiente encuentro que viene de los 16 a los 18 años. Y de hecho seguimos con las preguntas, voy a leer esta, pero síganos por favor el próximo viernes, el tiempo se pasó muy, muy rapidito, pero voy a dejar la pregunta, la contestas y ya síganos, seguimos con este tema la semana que entra, entonces no se lo pierdan por favor. La pregunta es de Vicky y cuenta, cuando el papá es muy estricto, ¿qué pasa con el niño? Muchas gracias. Sí, Vicky, mira, si el papá es muy estricto, lo que va a suceder es que el niño no va a poder expresar. El niño va a entender que pues todo va a encuadrarse de acuerdo a lo que diga papá. Y el niño le va a costar trabajo expresar lo que realmente está sintiendo. Un papá muy estricto eh, generalmente no está mirando las emociones, está mirando más la parte racional, está mirando más la estructura, más la forma que el fondo. Entonces al niño le puede costar después expresarse, pero si su mamá como tú, si eres tú o si es alguien que tú conoces, si su mamá está consciente de ello, bueno, pues su mamá puede hacer un cambio. Aquí es muy importante ser una observadora amorosa. Vuelvo a reiterarlo, que estamos generalmente juzgándonos y si nos juzgamos, nos detenemos. Entonces, desde una forma amorosa, mirar qué es lo que está sucediendo y tomar las riendas, hacerte cargo, hacerse cargo. A veces nos quedamos como niñas o niños en el no me hago cargo porque no sé cómo hacerme cargo, pero en realidad es que la niña está saliendo diciendo no sé cómo hacerlo. Ya somos adultos, entonces por eso les decía que es importante sanar. Sanar a la niña, sanar al adolescente, porque ellos son los que nos van a guiar también. Si el adolescente está sano, entonces va a poder volar. Si el adolescente no pudo volar, entonces hay que mirarlo y ver qué es lo que está sucediendo. Eso sería como algo muy general, porque si ya más contextualizado sí se tendría que ver a mayor detalle. Gracias. Gracias, Gaby. Yo creo que fue un día excelente. Muchas, muchas preguntas. De hecho, siguen las preguntas ahí. Ahorita Qué se los gusto. contestamos, Sí. cuando salgamos del aire, pero yo creo que lo único que les podemos decir es que nos sigan, ¿verdad? Que los esperamos el próximo viernes a las 2 de la tarde, tiempo de California, y que, pues sí, es un tema sumamente exprimible. Mucho.
mucho que decir. Qué gusto y muchas gracias por sus preguntas. Gracias por estar aquí. Muchas, muchas gracias. Fíjate que yo nada más me encantaría agregar, es muy importante que las personas usen cítricos ahorita en este tiempo. No nada más porque ya viene el frío, sino porque el cítrico sea naranjas, mandarinas. Entonces, provéanle de cítricos en el hogar, naranjitas, mandarinas, porque al que explote la naranja, o sea, cuando estás pelando una mandarina y explota, esto te da un boost energético y te atrae a la felicidad. Entonces, cualquier cítrico, inclusive un limón, cualquier cosa, o sea, inclusive una guayaba es un cítrico. Entonces, traigan estos cítricos a casa, que huela guayaba a la casa, que huela naranja a la casa, que, bueno, si tienen doTERRA, pues es muy importante un aceitito de doTERRA porque pues es muy poderoso, pero para que lo pongan en un difusor para que toda la casa huela, pero los cítricos atraen mucho, atraen a que la persona se active y se active en felicidad. Entonces, y aparte atrae la abundancia. Entonces, el cítrico va a ayudar mucho a lo que no vemos, a la emoción que no vemos, a las cosas que no podemos a lo mejor entrar, los olores sí pueden entrar. Entonces, agarremos todas las herramientas que ya sabemos y que tenemos por ahí. Muchísimas Gracias, gracias, Angeli. Gaby. Gracias también a ti por las recomendaciones. Hasta siempre. Vaya todos, hasta el próximo viernes, 2 de la tarde, no se lo pierdan. Gracias a todos.